Buenas tardes a todos y gracias por su atención. Desde Salud 10 teníamos interés en hacer una serie de jornadas, una serie de charlas que tuvieran difusión para hablar de una serie de aspectos que son importantes en el manejo de los pacientes que tienen este tipo de problemas de salud, como es el sobrepeso y la obesidad. Y el tema que hemos elegido para la charla de hoy es hablar concretamente de la cirugía de la obesidad. Soy José Manuel Olea, soy cirujano, tengo especial interés en la cirugía bariátrica y bueno, pues he confeccionado esta charla para responder una serie de preguntas, que son unas preguntas que son muy típicas, muy propias, que se hacen los pacientes que tienen problemas de obesidad y que consideran en algún momento si pudieran ser candidatos a la cirugía de la obesidad. Mi idea es la de responder las siguientes preguntas: ¿qué es la obesidad mórbida? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Qué resultados se esperan del tratamiento médico? ¿Cómo se realiza la cirugía de la obesidad? ¿Qué resultados se esperan de la intervención? Hemos intentado dar un enfoque multidisciplinar en obesidad. En Salud 10 somos un conjunto de especialistas que tenemos especial interés en este área. Y queremos transmitir un enfoque multidisciplinar en los pacientes que tienen este tipo de problemas. Entonces, si tienen preguntas a lo largo de la charla, pues las pueden ir formulando a través de la página web y las iremos contestando a medida vayan saliendo. ¿Qué es la obesidad mórbida? Bueno, pues el problema fundamental es la definición de este tipo de pacientes que tienen un exceso de peso, típicamente se dice un 100% por encima del peso ideal, y que se debe fundamentalmente a un exceso de grasa. Bueno, pues efectivamente, la diapositiva lo que demuestra son dos personas que podrían tener esta situación de un 100% por encima del peso ideal. Son dos pacientes totalmente distintos. Uno es el paciente de la izquierda es un paciente que tiene un exceso de grasa, y el paciente de la derecha es el paciente que tiene un exceso, por decirlo de alguna manera, de peso por musculación. Lógicamente, el peso en sí no es suficiente y hace falta hacer una valoración completa del paciente de todos los pequeños detalles, ¿no? Pero es fundamentalmente el exceso de grasa el que se relaciona con una serie de problemas y es lo que nos interesa tratar. Como índice de referencia, ya que no es un índice totalmente exacto, en la cirugía de la obesidad y en el manejo de este tipo de pacientes tomamos como referencia el índice de masa corporal. En nuestra página web y en otras muchas he cogido un pantallazo de la página web de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Se puede calcular la relación entre el peso y la talla que nos obtenemos, que es lo que se conoce como el índice de masa corporal. Hoy día el índice de masa corporal en la cirugía de la obesidad es lo que se considera como el estándar en la toma de decisiones. Pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de una cantidad son pacientes que podrían ser candidatos a una cirugía de la obesidad. Lógicamente, la charla va dirigida hoy a pacientes que tienen problemas de obesidad, concretamente la obesidad mórbida. Pero en charlas futuras abordaremos otro tema que es un tema muy interesante, que es concretamente el tema de la cirugía metabólica. Podría dar lugar a pacientes que no tuvieran una obesidad mórbida, pero que tuvieran problemas como la diabetes mellitus, que puede ser tratada también por un tipo de cirugía que es muy parecida a la que se practica en la cirugía de la obesidad. Según el índice de masa corporal, clasificamos la obesidad en distintos tipos, desde un sobrepeso, a un paciente que es obeso, a un paciente que es obeso severo o obeso mórbido. Nos vamos a centrar fundamentalmente en los pacientes que son obesos severos y que tienen enfermedades asociadas y pacientes obesos mórbidos, porque estos dos últimos, los pacientes obesos severos que tienen enfermedades asociadas y los pacientes obesos mórbidos son los candidatos a la cirugía de la obesidad.
La obesidad es un problema que es cada vez más frecuente en nuestro medio y tenemos que prestar mucha atención porque afecta a la población, que es muy importante. Desde cifras de gente que tiene sobrepeso, pacientes que tienen obesidad, afectaría casi hasta un 55% de la población, y en lo que se refiere concretamente a la obesidad, hasta un 15% en las mujeres y un 13% en los varones. Bueno, este problema, que es tan frecuente, genera un gasto sanitario que es un gasto muy importante. ¿Por qué es así? Porque los pacientes que son obesos tienen enfermedades asociadas. De ellas, pues bueno, las principales, las más preocupantes, son las que conllevan un mayor riesgo cardiovascular, como es la aparición de la hipertensión arterial, la diabetes, problemas con el colesterol, con los triglicéridos, que condicionan pues que estos pacientes vean afectada su supervivencia, por decirlo de alguna manera, por problemas cardíacos, como miocardio, etc. Pues, ya lo veremos en una diapositiva posterior, que los pacientes obesos mórbidos tienen un riesgo de mortalidad mayor que el resto de la población. También pueden tener problemas asociados al músculo esquelético, y es conocido pues, como muchos pacientes que tienen problemas de obesidad pues fracasan sus cirugías reparadoras de prótesis de rodilla, prótesis de cadera por una artrosis, ¿no? También pacientes que tienen problemas de tipo digestivo, como puede ser la colelitiasis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en fin, otra serie de enfermedades. Y otro tema que puede ser, es un tema muy importante, pacientes que tienen muy mala calidad de vida por lo que se conoce como el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son pacientes que se quedan dormidos por el día porque no descansan bien por la noche por este motivo, ¿no? Entonces, no solamente nos interesa el índice de masa corporal, sino también todos estos problemas que asocian los pacientes que tienen obesidad. Pudiéramos decir que la obesidad se asocia a este tipo de problemas de distinta manera. Probablemente la enfermedad asociada a la obesidad que más se relaciona con la obesidad es la diabetes, porque la obesidad aumenta por 3 los índices de diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que se asocia fundamentalmente a la obesidad. Es conocido que cuando uno se quiere hacer un seguro de vida, las dos primeras preguntas que te hacen es si fumas y cuánto pesas y cuánto mides. Porque las compañías de seguros calculan tu probabilidad de mortalidad, tu probabilidad de muerte, en función de tu índice de masa corporal. Esto es así porque existen estudios que demuestran que la segunda causa de mortalidad después del tabaco es la obesidad. Y cuanto más obeso es uno, cuanto mayor índice de masa corporal, más probabilidades tienes de prostasis. Por lo tanto, estamos hablando de pacientes que tienen un problema mayor de salud, generalmente no solamente por la obesidad, sino por las enfermedades asociadas a la obesidad. Si pudiéramos saber por qué se produce la obesidad de forma concreta y pudiéramos actuar en un punto concreto, pues habríamos dado con la clave del tratamiento de la obesidad. Todavía hoy no sabemos todos los detalles de los pacientes que tienen obesidad. Sabemos que existen ambientes que favorecen la aparición de la obesidad, estilos de vida, hábitos dietéticos, y esto es probablemente el factor fundamental en los pacientes que tienen obesidad. Y también sabemos que hay un componente genético que hace que haya familias pues que tienen pues mayor predisposición a desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Lo que sí parece es que es una enfermedad en la cual intervienen muchos factores, pero que el resultado final para estos pacientes que son obesos mórbidos es que no parece ser simplemente una falta de control por parte del paciente, sino más bien una falta de balance entre lo que el paciente ingiere y lo que el paciente gasta. Y sobre eso queremos actuar. En Salud 10 nos damos cuenta que para este tipo de pacientes pues quizás la cirugía, para los obesos mórbidos, la cirugía puede ser la solución. Pero nos interesan no solamente los pacientes obesos mórbidos, sino también aquellos pacientes que tienen sobrepeso, es decir, problemas no tan importantes.
para todos los pacientes se van a beneficiar de un tratamiento con medicación o de técnicas de modificación de la conducta en conjunción con dietas de bajas en calorías y con aumento de la actividad física. En Salud 10 yo creo que este equipo de gente, de médicos con ganas, de distintas especialidades aliadas en el manejo de este tipo de pacientes, nos damos cuenta que tenemos que dar un enfoque multidisciplinario a este problema y creemos sobre todo en las técnicas de modificación de la conducta, en las dietas de bajas en calorías y el aumento de la actividad física, que bajo supervisión médica pues puede tener buenos resultados. Claro, muchos de los pacientes que llegan a la consulta de los cirujanos que atienden este tipo de problemas son pacientes que han pasado muchas veces por estos caminos. Han probado tratamientos con dieta, en ocasiones han tomado distintos tipos de medicaciones para bajar peso y no ha sido suficiente. Se ha visto que para estos casos de obesidad mayor, pues muchas veces estos tratamientos, quizás sin una supervisión adecuada, pues no son suficientes. Sin supervisión médica, puede ser que estos tratamientos no sean suficientes a largo plazo, y eso es un poco lo que queremos decir. Por lo tanto, si tenemos un problema en el cual requerimos una solución mayor, los obesos mórbidos o los obesos severos que tienen enfermedades asociadas, pues tenemos que darle una solución que sea de la misma entidad. Y en esto se ocupa la cirugía de la obesidad. La cirugía de la obesidad se indica en pacientes en los cuales se ha demostrado que es una enfermedad crónica. Generalmente solemos preferir pacientes que llevan muchos años, idealmente pues, más de 5 años, aunque no son fechas o tiempos estrictos, 5 años con intentos previos serios de pérdida de peso y que están motivados a cambiar su estilo de vida. En pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 40 o por encima de 35 con enfermedades asociadas. Y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen una causa conocida, como son las clínicas, las causas hormonales de obesidad. En este sentido, pues en nuestro centro pues contamos con distintos especialistas, endocrinos, que nos harían una valoración del paciente que tiene obesidad pues con las posibles enfermedades asociadas, por ejemplo, un hipotiroidismo, una enfermedad de Cushing, que pudiera condicionar el desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades que tienen un tratamiento específico, enfermedades endocrinas o psicológicas que pueden tener un tratamiento específico y que no necesariamente tenemos que recurrir a un tratamiento quirúrgico. Los objetivos de la cirugía serían de la reducción de peso, una reducción de peso que tendría que ser significativa y mantenida. Estamos hablando de pacientes que a lo mejor pues tendrían que perder a lo mejor 40 o 50 kilos de peso. Luego nosotros tomamos una serie de herramientas de medición, como es el porcentaje de exceso de peso perdido. Pero vamos, los problemas, cuando hablamos de obesidad, no todos los pacientes tienen el mismo problema. Hay pacientes que tienen problemas mayores y problemas menores. Hay pacientes que necesitan perder 70 kilos y hay pacientes que necesitan perder 25 o 30 kilos. Entonces hablamos de porcentaje de exceso de peso perdido. Pero sobre todo nos interesa que lo pierdan, sobre todo que no lo ganen, que lo mantengan. Esto pues generalmente tiene como consecuencia una mejoría en su salud, una mejoría en la calidad de vida y también una mejoría en la esperanza de vida. Y bueno, esto es así, es evidente que es así. Queda claro que tampoco es una cirugía estética. Los pacientes no se operan por un problema estético, aunque sí es cierto que los pacientes que se operan pues tienen un efecto adicional que es deseado y que cuidamos especialmente. Y muchas veces pues, nos ha llamado la atención los pacientes que hemos operado que, aparte de que han perdido peso y que se encuentran físicamente mejor, pues ves que desde el punto de vista físico, alentados por este beneficio a mejoría de su aspecto físico, pues pasan muchas cosas, como que van más veces a lo mejor a comprar ropa, pues porque se gustan verse de esta manera.
Para tener mejores resultados, nosotros lo que hacemos es acompañar a la cirugía una serie de protocolos de reeducación alimentaria y también física, que lo hacemos, lo indicamos de antes de la cirugía y después de la cirugía. En una filosofía, en un enfoque que quizás es el que tiene mejores resultados, está demostrado que los tiene, que es el enfoque por un equipo multidisciplinario. Dentro de los distintos tipos de cirugía, pues hay muchos tipos de cirugía, pero las que vamos a tomar de referencia, las que son más conocidas por la gente, la gente pregunta habitualmente por 3 tipos de cirugía. La primera de ellas es la banda gástrica ajustable. La banda gástrica ajustable es una técnica que se conoce como técnica restrictiva, que lo que hacemos es coger el estómago y en la parte de alta del estómago colocamos una anilla, que es una anilla que conectamos a un dispositivo que permite abrir y cerrar la anilla. Queda por encima de la parte alta del estómago un pequeño reservorio de unos 40 centímetros cúbicos, que para que nos hagamos una idea es menor que el tamaño de un yogur. Bueno, pues que es un pequeño reservorio al cual, pues cuando llega la comida, el paciente pues tiene sensación de que se llena pronto y hay un mecanismo que se conoce como saciedad precoz, ¿no? Esta técnica pues tiene unos resultados que son bastante buenos, pero bueno, pues tiene una serie de contraindicaciones que según el tipo de paciente pues es mejor elegir otro tipo de técnica. Esto es una parte de una valoración individualizada. No todos los pacientes se pueden beneficiar de este tipo de abordaje. Otra técnica, que es una técnica restrictiva y que es el primer paso de una cirugía mucho más compleja, es la manga gástrica. La manga gástrica, como se ve en este pequeño diagrama, consiste en dividir el estómago dejando un pequeño tubular. El estómago sería pues, como una bota, del cual pues, nos llevamos la curvadura mayor del estómago, que es esta parte de aquí, y dejaríamos un pequeño tubular por el cual pues, pasaría la comida generando un mecanismo muy parecido al de la manga gástrica, que es un mecanismo restrictivo. Y la tercera técnica, como suelen preguntar los pacientes, es el bypass gástrico. El bypass gástrico es la técnica frente a la cual se comparan la mayor parte de las técnicas quirúrgicas porque es probablemente la que tiene mejores resultados sin grandes efectos secundarios. El bypass gástrico consiste en dividir el estómago en 2 porciones. La porción alta, que es un reservorio, pues que es muy similar al de la manga gástrica, de unos 70 centímetros cúbicos, y otra parte que queda inutilizada y no tiene tránsito. Se divide el estómago, como se ve, en 2 partes. Y esta parte se coge un asa de intestino y por un mecanismo circular, que es lo que representa este diagrama, se hace una unión, lo que se conoce como una anastomosis, que tiene un paso calibrado de unos 2,5 centímetros y que, bueno, pues lo que sucede finalmente es cuando un paciente queda operado de este tipo de intervención es que hay un reservorio gástrico de unos 40 centímetros cúbicos que cuando llega la comida produce un mecanismo de saciedad precoz y hay una superficie de intestino que es la que va desde aquí hasta otra unión que se hace más abajo, en la cual no se mezclan los jugos biliares y pancreáticos con la comida. Por lo tanto, en esa zona no se absorbe los alimentos. Por lo tanto, una técnica mixta, una técnica en la cual hay un mecanismo restrictivo y hay un mecanismo de mala absorción y de mala absorción. De todas estas técnicas que he comentado, todas tienen unos resultados que son bastante buenos en cuanto a disminución del exceso de peso. En esta tabla pues he representado los distintos tipos de técnicas, haciendo referencia también a otra técnica que también implementamos en Salud 10, que es el balón intragástrico, ¿no? Entonces, las técnicas restrictivas y las técnicas combinadas tipo bypass gástrico tienen unos resultados de pérdida de exceso de peso que son unos resultados que podríamos decir óptimos. Los mejores son los que se obtienen con la manga gástrica y con el bypass gástrico. Por lo tanto, probablemente, aunque siempre hace falta hacer una valoración previa, la mayoría de los pacientes se van a beneficiar de una de estas 2 técnicas, la manga gástrica y el bypass gástrico, que tiene unos resultados de pérdida de exceso de peso de alrededor de un 70% de pérdida de exceso de peso.
Por lo tanto, son unos resultados que podríamos considerar como unos resultados óptimos. Los resultados no son tan buenos en el varón intragástrico, pero podría considerarse para pacientes que tienen problemas menores, y no son tan buenos tampoco en la banda gástrica ajustable. Pero podría considerarse en algún caso especial. Lo importante no solamente es la pérdida del exceso de peso perdido, sino en la mejoría en las enfermedades de base del paciente. Hasta el 76% de los pacientes solucionan su diabetes, aunque lo llegan a mejorar hasta el 86%. También mejoran los problemas de dislipemia, los problemas de colesterol, el 70% de los pacientes, y el 60% mejoran la hipertensión. El 80% puede mejorar ese síndrome que hablábamos antes, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se conoce con las siglas de SARS. Son pacientes que mejoran no solamente su exceso de peso, sino que pueden mejorar sus enfermedades asociadas. La diabetes, el colesterol, la hipertensión, la apnea del sueño. Muchos pacientes nos informan que mejoran su estado anímico, al verse mejor, físicamente mejor, pues, se encuentran mejor, y aspectos de sus funciones psicosociales. Y es que cuando uno se encuentra mejor, generalmente pues, hace más cosas. He querido traer alguna diapositiva, alguna foto de algún paciente que hemos operado, antes y después de la cirugía, al año de la cirugía, una pérdida de más de 30 kilos de peso en esta paciente que llegó a tener su peso ideal y lo mantiene con el paso del tiempo. Los resultados son bastante evidentes. Otro de los aspectos más importantes que preguntan los pacientes es ¿cómo se hace esta cirugía? ¿Esta cirugía se puede hacer por láser o hablan del láser o de la cirugía de los pequeños agujeros, de la laparoscopia? Sí, efectivamente, esta cirugía se puede hacer en la mayoría de los casos por vía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tiene una serie de beneficios para el paciente que tienen que ver fundamentalmente con una menor estancia en el hospital, con menos dolor después de la intervención, con una reincorporación más rápida a la actividad diaria. Tenemos que ver que bueno, pues, en los tiempos que vivimos, pues estar de baja mucho tiempo pues, tampoco es bueno, porque muchos somos trabajadores por nuestra cuenta y no podemos permitirnos estar mucho tiempo de baja. Y hay un efecto también querido en la cirugía laparoscópica, que es al no requerir grandes incisiones, los pacientes tienen menos probabilidad de problemas en sus heridas, menos probabilidades de infecciones de herida y también de hernias. Muchos pacientes vienen preocupados y la pregunta fundamental es, pero oiga, yo he oído que uno se puede morir de esto. ¿Es una intervención segura? Bueno, pues los índices de mortalidad de esta intervención están por debajo del 1%. Y son comparables a cirugías mucho más agresivas, como pudiera ser un aneurisma de muerte. O sea que es una intervención que es una intervención segura. Se ha cifrado y los resultados parece que sí lo avalan, porque es más o menos lo que nos estamos encontrando nosotros, que el índice de mortalidad para una venda gástrica es de un 0,1% o para un bypass gástrico de un 0,5%. También hay que tener en cuenta que efectivamente el paciente obeso muchas veces es un paciente que tiene enfermedades asociadas y que muy probablemente los pacientes que llegan mejor a la cirugía son los pacientes que van a ir mejor. A más comorbilidad, pues más riesgos de complicaciones. Pero en general, para todo lo que es el global de la serie, el índice de complicaciones es el que aparece en la diapositiva. Lógicamente, no solamente debemos hablar al paciente que se opera de su riesgo de mortalidad, sino de la aparición de otras complicaciones, que son muy infrecuentes. En el global de complicaciones menos del 10%, y en el mayor caso son complicaciones menores. De ese porcentaje de complicaciones que se pueden presentar, las dos más temidas son el de la existencia de la herida y el del tromboembolismo pulmonar. En la mayoría de los casos existen tratamientos médicos que nos pueden permitir sobrellevar esas complicaciones sin necesidad de una reoperación. O sea que la reoperación en este tipo de cirugías es bastante infrecuente.
Lógicamente, los riesgos son mayores si se tiene que abordar una segunda cirugía de la obesidad. Bueno, también el paciente tiene que saber, en el hipotético caso de que no se pueda realizar por cirugía laparoscópica, el riesgo de complicaciones no es mayor, es el mismo. ¿Cómo es el posoperatorio? Muchos pacientes nos preguntan cómo es la recuperación. Habitualmente los pacientes pasan 3 días en el hospital, una media de una estancia de unos 3 días en el hospital. No es un posoperatorio complicado de llevar. Generalmente no es un posoperatorio complicado de llevar. Hay una serie de aspectos que son aspectos de detalle que en Salud 10 queremos cuidar de forma especial, que es la reintroducción de la dieta en los pacientes que se operan de este tipo de cirugía. Porque uno de los problemas más frecuentes de los pacientes que se operan de cirugía de la obesidad es la aparición de vómitos persistentes. Y nosotros pensamos, nuestra experiencia sí nos lo avala, que cuidando la dieta en el posoperatorio de los pacientes, la aparición de este tipo de problemas es rara, es infrecuente. Y bueno, pues hemos elaborado una serie de protocolos por los cuales los pacientes pues no tienen un posoperatorio incómodo en este sentido. Pero sin embargo, pues si no se hace así, muchos pacientes nos han comentado que han tenido problemas con otras intervenciones por no haber hecho las cosas así. Es una situación rara tener que revertir la operación debido a una complicación de la cirugía. Por lo tanto, es una intervención segura y que tiene pocas complicaciones. La más frecuente es la aparición de los vómitos, pero con un manejo a través de estos protocolos que he comentado, pues no suele ser un problema. Concretamente, en el bypass gástrico, que es de las intervenciones probablemente la que tengan un poquito más de truco, uno de los aspectos más importantes que tiene que conocer el paciente antes de la intervención es que el paciente va a cambiar su obesidad por la necesidad de una supervisión médica, por la posibilidad de aparición de deficiencias nutricionales, concretamente las vitaminas B12, folato y el hierro. Entonces, los pacientes que se operan, que son sometidos a un bypass gástrico, necesitan supervisión médica y la ingesta de complementos polivitamínicos pues para reducir el riesgo de aparición de complicaciones por este motivo. Otro problema asociado al bypass gástrico es la aparición del síndrome de vaciamiento rápido, lo que en el ambiente, en el argot médico se conoce como síndrome de dumping. El síndrome de dumping es un síndrome querido por este tipo de cirujanos y este tipo de cirugía. El paciente que después de una intervención quirúrgica toma una dieta rica en carbohidratos, entre comillas que sabotea la intervención, es un paciente que si no tiene un efecto secundario asociado a este sabotaje, pues podría de forma mantenida pues, ingerir más calorías de las que necesita y de esta manera podía tener peores resultados. Nosotros pensamos que bajo supervisión médica de nuestro equipo, con una dieta medianamente dirigida, no una dieta incómoda de llevar, los pacientes no deberían de tener este tipo de efectos secundarios. Y si lo presentan, pues sería un efecto beneficioso porque al no encontrarse bien, pues se elegirían otro tipo de alimentos que son más saludables. Con lo cual los resultados serían mejores. Uno de los aspectos que también tenemos que considerar en los pacientes que vamos a operar de cirugía de la obesidad es la presencia de colelitesis. Ya hemos comentado antes que los pacientes que se hace una valoración de cirugía de la obesidad tienen un estudio muy completo a manos de nuestro servicio de endocrino que pues valoran enfermedades asociadas, pero también les hacemos un estudio preoperatorio que es un estudio individualizado. Cada paciente a veces requiere, pues, a veces hay estudios que se hacen más completos, de problemas de corazón o respiratorios, pero un estudio que solemos hacer siempre es el estudio de si existen piedras en la vesícula, porque los pacientes que son sometidos a la cirugía de la obesidad presentan con más frecuencia colelitiasis en el posoperatorio. El conocimiento de si el paciente tiene
piedras en la vesícula antes de la intervención, nos ayuda a tomar la decisión, ya que lo operamos de la obesidad, de quitarle la vesícula, para prevenir complicaciones asociadas a aparición de problemas asociados a la vesícula. Entonces, habitualmente recomendamos extirpar la vesícula biliar durante la cirugía si se diagnostica. En general, yo creo que las preguntas habituales que se suelen hacer los pacientes que tienen problemas de obesidad, que se quieren operar de cirugía de la obesidad, yo creo que ya las hemos respondido. Pero desde Salud 10 queremos dar una visión de que nosotros no solamente queremos hacer una cirugía de obesidad en un paciente que tiene un problema de obesidad mórbida, sino que queremos hacer un enfoque multidisciplinar, porque nos damos cuenta que el paciente en ese primer año, que es el momento fundamental de la pérdida de exceso de peso, reforzar los resultados con una serie de medidas, como puede ser la elaboración de unas dietas que le permitan perder más peso al paciente, saber ir a comprar, hacer mayor actividad física, mejoría en el descanso nocturno y tal, pues consideramos que estos pacientes que se hacen este conjunto de medidas, los resultados son mejores. Nuevos hábitos aumentarán nuestra calidad de vida, nos sentiremos mejor y los resultados serán mejores, especialmente porque tenemos que aprovechar ese primer año en el cual el efecto de la cirugía es más poderoso. El mensaje final que quiero transmitir es que la cirugía de la obesidad se reserva para pacientes con obesidad mórbida o mal control de la diabetes. Es una cirugía segura, con bajo riesgo de complicaciones, que se acompaña, según la técnica elegida, de excelentes resultados en cuanto a pérdida de peso y mejoría de las enfermedades asociadas. Habitualmente se puede realizar por vía laparoscópica. Y yo no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. No, ya están todas. Hola, tenemos una pregunta aquí. Tengo 33 kilos de exceso de grasa. ¿En cuánto tiempo podía perderlo con la cirugía? He probado todo tipo de dietas, no bajo más de 5 o 8 kilos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, es una situación muy habitual, ¿no? Los pacientes que han probado tienen un exceso de peso mayor, en este caso son 33 kilos de peso, y bueno, pues han probado varios tipos de dieta, a veces han probado medicaciones. En general, la respuesta no es los kilos de más, no, intentar aproximarnos a su peso ideal. Habitualmente, con estas técnicas, claro, hay pacientes que a lo mejor pues tengan 180 kilos y tienen que perder también depende un poco también de la altura del paciente, o sea, cada caso es diferente, pero con estas técnicas lo que se pretende es una pérdida de porcentaje de exceso de peso, es decir, lo que nos aseguran estas técnicas es la pérdida de más de un 75% del exceso de peso. Si tienes 33 kilos de exceso de peso, pues diríamos probablemente sería una pérdida de unos 25 kilos de peso y con más probablemente asegurada, ¿no? Bueno, pues yo creo que damos por finalizada la charla. Muy bien, pues si no hay más preguntas, gracias por tu atención y damos por finalizada la charla. Gracias, doctor Olea. Cualquier pregunta que quieran hacer posteriormente a esta conferencia,
la pueden realizar a través del email que hay en pantalla o también a través de Twitter o Facebook. Así que muchas gracias y hasta la siguiente. Muy bien. Esto hay que cerrarlo. Muy bien, no había caído en esto.